tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Mapa Constituyente, este espacio colaborativo entre Suela, Mi Voz, Ladera Sur y The Clinic, donde regularmente nos juntamos para lograr encontrar esas coordenadas que nos permiten caminar mejor por el largo camino hacia una eventual nueva Constitución. Y hoy día vamos a conversar de uno de los temas capitales del nuevo borrador, del borrador que han presentado los convencionales. Se trata de la justicia y lo haremos con dos excepcionales invitados que paso ahora a presentarles. Tenemos aquí con nosotros a Alejandro Fernández, abogado. Él es director de la Fundación Pacto Social. Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Macarena. Y también está con nosotros un colega, también abogado constitucionalista, Tomás Jordán, del Observatorio Nueva Constitución. Tomás, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Maca. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Tomás. Partamos por quizás algo evidente y que es bueno empezar a despejarlo o a explicarlo desde un comienzo. Ya no vamos a hablar del Poder Judicial, vamos a hablar del sistema de justicia. Hay algunas voces que dicen que solamente se trata de un cambio de nombre, de quizás adecuarlo a nuevos tiempos y quizás también acorde con lo que ocurre en otros países. Sin embargo, hay otras voces que dicen que detrás del cambio hay mucho más que simplemente semántica, sino que incluso puede haber una concepción distinta a cómo la entendemos hasta ahora. Alejandro, ¿cómo lo ves tú? ¿Es realmente solamente un cambio de nombre o hay algo detrás de aquello? No, que es relevante, ¿eh? Porque no es sistema, es sistemas de justicia y el plural es súper relevante. La S no entendemos a comer los chilenos, así que claro, es bueno decir sistemas de justicia. Porque la diferencia es un poder judicial cuando tú hablas de sistemas de justicia y después parte diciendo que coexisten en igualdad con los sistemas indígenas con el sistema nacional de justicia, claramente cambia todo, ¿no? Ya no tiene, y de hecho también se cambia la jerarquía, ya no hay una estructura como tribunales superiores de justicia, se elimina el concepto incluso, o sea, efectivamente no es un mero concepto, o sea, un cambio como de nombre, tampoco me compro, y ese rollo es como cuando dicen Venezuela se llama sistemas de justicia, así que vamos a hacer Venezuela, lo encuentro como ridículo, pero efectivamente es un cambio súper profundo, o sea, no es lo mismo una gran estructura donde está la Corte Suprema, cortes de apelaciones, los tribunales de instancia, versus esta cuestión donde, como digo, los tribunales son todos como iguales, los jueces en el fondo, independientemente de los roles, de las competencias que tengan, y el tema de la coexistencia en igualdad de condiciones, que también es súper importante aclarar, porque es textual eso, ¿eh? A veces dicen, no, están inventando cosas. Lo que sí es cierto es que se estableció que la Corte Suprema resolvería las impugnaciones contra decisiones de los sistemas de justicia indígena, pero es un cambio brutal. O sea, imagínate, podrías tener 11 sistemas de justicia indígena si uno aplicara un sistema para cada uno, más el sistema nacional, o sea, podría tener 12 sistemas de justicia, ¿eh? Entonces, evidentemente es un cambio bastante más que solamente que simplemente un nombre. Oye, quiero recordarle a todos los que nos están mirando atrás de Mapa Constituyente que estamos aquí en el Palacio Pereira. Quizás para algunas personas, sobre todo quienes nos ven fuera de Santiago, no es habitual. Estamos en el centro de Santiago, en este maravilloso palacio que fue remodelado especialmente para la Convención Constitucional. Aquí ustedes quizás van a ver pasar por detrás asesores, periodistas, gente que ha trabajado con los convencionales durante estos casi ya 11 meses de trabajo. Y aquí ha pasado hartas cosas. Gran parte de lo que estamos conversando aquí se ha decidido en esta sala. Bonito el entorno que nos ha tocado. Tomás, yo no sé si coincides con Alejandro sobre lo que implica el cambiar de nombre. Y te quiero también agregar algo a la pregunta. ¿Deja de ser un poder del Estado por cambiar de nombre? Sí, yo creo que coincidimos en que es un cambio relevante, pero creo que las razones o la forma en que lo explica Alejandro no concuerdan en ese sentido, en el sentido más profundo. Que aquí, la teoría clásica de los poderes, cuando pasamos de la monarquía a la república, divide el poder y le crea los típicos poderes que nosotros siempre estudiamos en el colegio, ejecutivo, legislativo y judicial. Y por lo tanto ese poder, que antes está concentrado, se divide. Si nosotros miramos y vamos ahora al texto borrador, la división de poderes sigue existiendo. Existe un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que poner necesariamente, como ocurría en la Constitución vigente, poder legislativo al Congreso. Simplemente se llama Congreso y no por eso no es poder legislativo. Y acá la Convención hizo una innovación porque representa un elemento vital en lo que está desarrollando, que es que no va a haber solamente un sistema de justicia, que por lo tanto podría ir lineal entre la idea de poder judicial y sistema de justicia, sino múltiples sistemas de justicia. Por eso que la S final no es menor, es una multiplicidad. Pero además la idea de sistema es que hay una interacción y por lo tanto nosotros vamos a tener distintos sistemas, pero que también interactúan en la estructura del Poder Judicial. Entonces, resumiendo, se conserva la idea de la división de poderes, simplemente que por la naturaleza de los que se está creando, que hay distintos sistemas que conviven, es necesario crear este nuevo nombre, sistemas de justicia.
Ahora, hay gente que se pregunta si cuando cambiamos, no solamente el nombre, ya nos ha quedado claro que es algo más allá que simplemente como lo nombremos, si es también necesario, por ejemplo, cambiar los códigos que nos van a regir o van a ser tribunales relativamente similares a los que acude la gente regularmente por diferentes instancias. Van a tener que cambiar también los códigos. Se van a crear nuevos tribunales, por ejemplo, tribunales administrativos, que es una larga demanda. De hecho, algunos dirán un poco letra muerta, que nunca llegaron a implementarse. Se van a crear nuevos tribunales, se van a fusionar los tribunales que hay. ¿Cómo queda en la práctica? Sí, Alejandro. Solamente aclarar que no sé dónde discrepamos con Tomás, porque todo lo que dije lo complementó más bien, y además dije puras cosas que están en la Constitución, no hice ningún juicio de valor, de hecho, no dije que íbamos a ser Venezuela. Dicho eso, aunque entretenido que debatamos, obviamente. Sí, evidentemente hay muchos cambios, o sea, justamente las consecuencias de lo que estamos conversando significaría cambios desde el Código Orgánico de Tribunales, Código de Procedimiento Civil, o sea, yo creo que muchos cambios bien interesantes. Lo que, por ejemplo, tengo dudas, y que es una cosa que hoy día discutida, no sé Tomás qué pensará, es cómo se aplicaría a los sistemas de justicia indígena, porque para tener garantías procesales debieran ser escritas los procedimientos. De hecho, lo dice como un derecho de cualquier persona. Entonces, hoy día uno podría pensar dos alternativas. Una que me parece un poco más ambigua y que genera poca certeza, que simplemente se aplica a las costumbres, la cultura, ¿cierto? Y por lo tanto una autoridad, qué sé yo, del pueblo indígena determinado, lo cual, como digo, deja un espacio súper como ambiguo, versus hacer leyes especiales, como por ejemplo el caso de la Ley Pascua, que es un caso súper concreto, donde efectivamente se fijaron reglas específicas, por ejemplo, en términos de los delitos, forma de cumplir la pena, un montón de cosas. A mí me parece que esa alternativa es más coherente con el sistema nacional de justicia, de hecho, pero de que tienen que haber cambios, muchos cambios, claramente. ¿Tomás? En dos niveles, diría yo. Uno, todo lo que conocemos más o menos se mantiene como existe en cuanto a los tribunales civiles, tribunales laborales, tribunales de familia, los tribunales tributarios. Lo que pasa es que se produce una adecuación, por lo tanto nosotros podríamos decir, si entra en vigencia la Constitución, si se aprueba, todo va a seguir con cierta normalidad de lo que vivimos habitualmente. Lo que pasa es que también junto a ellos se crean otros tipos de tribunales, como tú decías, el Tribunal Contencioso Administrativo, que en la Constitución del 25 nunca se fue ejecutado, pero entonces hay un mandato al legislador para que estas nuevas o innovaciones constitucionales se ejecuten correctamente. Van a tener que haber leyes que lo regulen. Y en cuanto al pueblo indígena o el sistema de pluralismo jurídico, que es reconocer la costumbre propia de los pueblos, cómo solucionan ellos sus problemas jurídicos, va a tener que necesariamente tener una regulación que nos permita. Pueden haber dos tipos de regulación, por decirlo así. Una más general, en que diga, estos van a ser los ámbitos donde la justicia indígena va a operar, por ejemplo, entre qué personas, en qué materias, qué ámbito geográfico. Y dos, puede haber una cuestión que hay ejemplos de que en realidad la legislación tenga que estar escrita, detallada respecto de cómo sería una justicia indígena propiamente tal. La otra opción en este segundo camino es que hay una ley general solamente y la costumbre, el relato oral, sea que es conocido por los que administran justicia en los pueblos, sean los que la vayan ejecutando. Ahora, a todo evento hay ciertas reglas que jamás se pueden pasar a llevar. Es decir, los derechos fundamentales, los derechos de los tratados y el texto constitucional no puede ninguna de estas justicias, ni la tradicional que conocemos, que se llama sistema nacional, o los sistemas de pueblos pueden vulnerar los derechos fundamentales, los tratados, ni la Constitución en sí misma. ¿Quedó establecido algo del ámbito de acción de los tribunales indígenas o deberemos esperar qué es lo que dicen las leyes? Porque en el debate que se planteó quizás, porque era la parte más innovadora de todo lo que hablamos en temas de justicia, después vamos a hablar de los órganos de administración, de justicia, etcétera, había harto revuelo por decir, bueno, estamos creando un sistema paralelo, se están eventualmente creando privilegios. Alguien decía, oye, vamos a poder elegir eventualmente una persona indígena en qué sistema es juzgado, por ejemplo, temas gravísimos, quizás los más graves de nuestro ordenamiento penal, por ejemplo, homicidio. ¿Lo va a poder ver la justicia indígena o no? ¿Qué se sabe de eso, Tomás? ¿Hay quizás ha dado luces la convención sobre el tema? Solo algunas luces, pocas diría yo. Ya, estás un poquito oscura aún todavía. Lo que pasa es que esperar a septiembre para que veamos la luz un poquito. Sí, no. En el siguiente sentido, se discutió en algún momento, porque uno se consagra la existencia de los sistemas, la coordinación entre sistemas, la Corte Suprema como órgano superior de impugnación y el pluralismo jurídico como principio. Yo diría que ese es el estatuto constitucional sobre el sistema de justicia indígena. Lo que se discutió en algún momento, que se rechazó en el Pleno, eran algunas indicaciones que decían entre quiénes se aplica la justicia y excluir la justicia penal. Esas dos se rechazaron. ¿Qué decían esas indicaciones?
que solo entre personas que pertenecen a los mismos pueblos se le aplica ese sistema de justicia. Por lo tanto, las personas de un pueblo determinado, mapuche o rapanui, entre ellos se le aplica, y excluyendo la materia penal. Ahora bien, eso se rechazó y por lo tanto tenemos solo la regla general y va a tener que ser el legislador el que va a tener que regular cada uno de estos elementos, como decíamos, entre quiénes se aplica, en qué materia y en qué espacios territoriales, o si la justicia indígena va a seguir a la persona donde ya esté. ¿Qué dice el derecho comparado? Que en el fondo más o menos nos fija líneas sobre cómo debería ser, que se aplica entre personas del mismo pueblo, en materias que tradicionalmente han sido resueltas por ellos, no en delitos nuevos, no en materias que no son propias de su costumbre, porque lo que hay que tener claro en esto es que solo se aplica la costumbre de esos pueblos. Y por tanto, en general en materia de familia, materias comerciales, los pueblos en general se dedican al comercio y algunos asuntos penales, pero en general hay algunos que lo acogen y otros que lo rechazan. Y por lo tanto, y la tercera fuente es en sus espacios territoriales. Y ahí hay que diferenciar si se van a crear unas autonomías territoriales, si no tendría que ser un estatuto que vaya con la persona, que es una cosa que en el fondo donde esté la persona de los pueblos se le aplicará. Lo que quiero decir al final, y al revés, es que si nosotros no pertenecemos a los pueblos, no se nos aplica la regla de los pueblos. Alejandro, sobre el mismo punto, ahí decía Tomás, bueno, tenemos que apelar a lo comparado, ver cómo es en otras partes del mundo para hacer un poco, tener ciertas orientaciones de hacia dónde podría ir la práctica chilena. ¿Concuerdas con eso o crees que eventualmente nos vamos a poner también creativos, puede ocurrir también, y haya un intento quizás por decir, oye, llevemos los otros ámbitos también, quizás alguien podría decir, mira, en temas medioambientales, claro, quizás no es la tradición de ellos, pero para ellos también es muy importante. ¿Cómo ves tú el punto? Sí, yo creo que queda harto espacio abierto y también es importante interpretar las cosas que no se aprueban. Eso Tomás, cuando dice, claro, no se excluyó la materia penal, parecía que hay una voluntad, al menos de algunos, claramente de la Convención, que quieren que sí se pueda aplicar la materia penal. La voluntariedad me preocupa mucho, porque creo que en muchos casos puede perjudicar a las partes. Hay un caso, porque la interculturalidad como principio se viene aplicando hace muchos años en Chile, ¿eh? que es muchas veces en un juicio considerar la cultura, la costumbre, pero en un proceso regular, ¿cierto?, del Poder Judicial actual. Entonces, por ejemplo, hay casos hace unos años de violencia intrafamiliar, donde eran dos personas mapuches, ¿ya? Y la mujer que fue la víctima de esta violencia finalmente llegó a acuerdo con el agresor, que consistía básicamente en pedir disculpas a la familia, ¿ya? Y ¿qué hizo el juez? Dijo, pese a que la ley lo prohíbe, eso es importante, la ley excluye expresamente porque obviamente no hay una voluntad libre entre el agresor y el agredido para llegar a un acuerdo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el juez dijo, no, es que aquí este pueblo indígena soluciona los problemas dialogando y llegando a acuerdos, ¿eh? A mí me parece que es muy mala salida esa, o sea, y me preocupa porque yo creo que ahí claramente no se están resguardando bien los derechos de la mujer en esas situaciones particulares, o de la víctima de la violencia intrafamiliar. Entonces hay hartas tensiones ahí y la voluntariedad por eso me parece un error que no se haya puesto expresamente. Lo de las materias es más discutible porque efectivamente las materias cambian, son dinámicas, aunque yo creo que hubiese sido mejor para la ciudadanía que lo hubiesen excluido lo penal derechamente, ¿eh? Pero como digo, sí, hay harto espacio para innovar. Yo creo que innovamos bastante y yo solamente quiero hacer un comentario más de fondo, ¿eh? Porque nos ponemos súper leguleyos a entrar al todo, pero yo creo que el diagnóstico previo es bien importante. A mí me parece cuando hablamos de las costumbres de cada pueblo, nación, ¿cierto?, si se aprobara la nueva Constitución, esto pareciera como que ya hoy día como que se estuviese aplicando, ¿eh? A mí me da la impresión que esto debería estar, si tenía que estar, podría estar en la Constitución de 1833, ¿eh? Cuando realmente estábamos empezando a construir la República, pero resulta que llevamos bastantes años, digamos, aplicando el Poder Judicial, o sea, con el sistema tradicional. Entonces, tú me preguntas, claro, ¿los changos tienen hoy día alguna forma de yo creo que no, ¿eh? Me parece raro. Y por eso que cuando comparan mucho con los modelos afuera hay que tener todo ojo, porque son muy distintos, ¿eh? Para bien y para mal. O sea, cuando tú ves Canadá o Nueva Zelanda, son lugares donde llegaron básicamente, ¿cierto?, de afuera los ingleses, mataron a las personas del pueblo originario y hoy día están ahí en unas reservas, ¿eh? Es súper distinto. Nosotros somos mestizos. Somos, de hecho, el 80% según un estudio somos de sangre, tenemos sangre americana. Yo, de todas maneras, debo tener algo de sangre también. Entonces, es muy distinto. Estamos mezclados, muy mezclados. De hecho, hay más mapuche en la región metropolitana que en la zona sur. Entonces, la verdad que me parece que no hace sentido con la realidad.
Y yo creo, de hecho, que va a chocar muy fuerte, y creo que también es parte de la molestia que ha generado mucha gente el rechazo. O sea, que se ha cambiado el rechazo o ha fortalecido, porque de verdad es como violento finalmente, y tiene una lógica muy refundacional. Esa lógica como que tú a través de las constituciones diseñáis a la sociedad, a esa ingeniería constitucional, cuando en realidad las constituciones más bien tienen que adaptarse a ciertas realidades. Y yo creo que acá de verdad hay como un poco de ficción, y están tratando de diseñar un modelo que va a chocar totalmente con la realidad chilena. No, desde luego es uno de los puntos, bueno, el debate así lo mostró mientras se estaba discutiendo en la convención, fue uno de los puntos calientes, hay harta controversia y desde luego es uno de los puntos centrales. Los quería sacar del tema de los sistemas, digamos, de los diferentes sistemas de justicia que vamos a tener y entrar a otra que también quizás es mucho más polémico a nivel técnico de los abogados, pero es muy interesante que lo planteemos a quienes no somos especialistas, que tiene que ver con el Consejo de la Justicia, que finalmente va a ser este órgano que va a estar por encima, ¿no? Tomás, ¿cuáles van a ser los principales atributos que va a tener? ¿En qué cambia lo que hay hoy día? ¿Y cuáles son eventualmente las ventajas y riesgos que tiene este órgano que ha creado el borrador? Este es un consejo que tiene una historia bien particular porque ha sido la propia asociación de magistrados, que representa alrededor del 80% de los jueces, la que ha promovido hace muchos años la creación de un consejo de este tipo. La ha buscado o la ha promovido básicamente porque lo que ha pretendido es garantizar lo que llama la independencia de los jueces. ¿En qué sentido? Hoy día, para que un juez haga carrera, depende necesariamente de que sus fallos vayan más o menos coherentes con los tribunales superiores, y en particular la Corte Suprema, que es disciplinaria y correccional respecto de ello. Es decir, es su jefe, los evalúa y permite o no al final la carrera judicial. Y esto, a juicio de los mismos jueces y juezas, era atentatorio contra su propia independencia, porque básicamente la libertad de fallar con imparcialidad es lo que arma el Poder Judicial propiamente tal. La independencia es un principio rector de esto. Entonces, se crea este Consejo de la Justicia, que básicamente es un órgano paralelo al a los sistemas de justicia, un órgano técnico, un órgano que también conforman jueces en su gran mayoría, 8, y que busca estos elementos: el nombramiento, la evaluación y, por lo tanto, examinar la carrera judicial y permitir que los jueces vayan y juezas ascendiendo en ella. Básicamente es un órgano que recoge esta demanda y, por lo tanto, que la transforma en este órgano que se compone colegiadamente y que buscará velar por la carrera judicial. Alejandro, hay quienes han visto en este órgano eventualmente una posibilidad de que sea cooptado por algún tipo de interés, el hecho, por ejemplo, de que no tengan responsabilidad política eventualmente a lo que ellos decidan. Algunos pueden verle algún tipo de riesgo. ¿Compartes tú esas apreciaciones? ¿Crees que son exageradas o al contrario, quizás que se quedan cortas? Comparto algunas cosas, pero estaba buscando dónde se regula el Consejo de Justicia, básicamente para leer normas específicas, porque a veces uno cuando la dice no tan precisa cambia el efecto, pero bueno, para no demorar mucho. Es que además no tiene numeración hoy día, entonces es un borrador. Sí, tenemos que esperar todavía que lo no podemos llegar al artículo. Sí, entonces me gusta andar con los artículos porque además se genera mucho debate televisivo, por ejemplo, en que se tratan de mentirosos, y digo, bueno, saquen el texto. No, sí. Yo aquí a ninguno de los dos los trataría de mentirosos, parto de que estamos en la Además que una interpretación, si es que hay alguna lectura distinta. Todos solamente hemos discutido algunas por carta en el diario, ¿no? Sí. Pero es muy buen tono siempre. No, lo que decía, primero el tema del diagnóstico, yo voy a agregar algo más de los problemas de hoy día, que tiene que ver con el gobierno, porque hoy día, de hecho yo trabajé en el Ministerio de Justicia en Reinserción Social, otro tema, pero me tocaba ver, digamos, y el ministro lo levantó como tema, que a él le tocaba los nombramientos de muchos jueces, y esa cuestión es muy fuerte. O sea, es de verdad, o sea, al final, claro, tú podés decir que se está equilibrando cuando gana un gobierno de un lado y otro, pero de verdad tiene mucho poder, y el lobby es brutal. Y de hecho lo denunció el ministro, y de hecho más presentó una propuesta para cambiar eso. Entonces, yo creo que hay un problema de todas maneras. Entonces, cuando se dice simplemente ahora como este consejo puede politizar, ojo, que ya hoy día tiene muchos riesgos. Yo diría eso partiendo por ahí. Ahora, hay cosas que se podrían también haber ajustado mejor. Por ejemplo, se discutió mucho y muchos estaban de acuerdo más con el consejo si hubiese tenido mayoría. ¿Ya? Y no quedó mayoría. Son 17 mayoría de jueces dentro del consejo, perdón. Entonces, hoy día son 8 y 9 que no son. Y bueno, y además hay 2 creo que son integrantes de pueblos originarios. Entonces, y las resoluciones, las decisiones se toman por mayoría. O sea, eventualmente si todos los otros 9
está en una decisión y los otros 8 los jueces están en contra, va a ganar la decisión de los que no son jueces. Entonces, ahí creo que es problemático, podría haberse dado derechamente más poder, pero es súper discutible efectivamente, pero yo creo que se levantó incluso menos desconfianza. Y lo otro, y ahí este texto que quiero buscar bien, habla de revisión integral, que es un concepto igual es complejo, y excluye expresamente las resoluciones judiciales. Ese ha sido uno de los puntos bien polémicos. Pero esa cuestión igual abre una puerta muy grande, o sea, yo creo que se podría haber puesto algo mucho más acotado, más claro, porque el riesgo también está, o sea, así como se politiza hoy día, yo creo que el riesgo es real, además el Congreso también participa en el nombramiento de miembros, entonces yo lo encuentro riesgoso como quedó, y de hecho a mí me gustaba mucho la propuesta que se había presentado, no es porque le quiera alabar al ministro y al gobierno, pero es una propuesta súper razonable en que se pueden generar comisiones ad hoc, y tú puedes tener, en vez de darle todo este poder, nombramiento solamente una comisión donde hay, por ejemplo, decanos de facultades de derecho, tú puedes generar algo equilibrado solamente para los nombramientos. Me parece que esas salidas son mucho más razonables, porque esta cuestión yo creo que abre igual de riesgo o más en términos de politizar y afectar la independencia. Tomás, lo que está planteando Alejandro, que fue uno de los puntos que ha causado debates, que es precisamente eso, la de revisión, dicen revisión administrativa, no se van a revisar digamos, las resoluciones. Pero claro, eso puede agregar eventualmente presión a jueces que dicen, a ver, estoy a 5 meses de mi revisión, me toca fallar un caso complejo, ¿me conviene o no? ¿Hay riesgo de eso o lo estamos exagerando? No, hay algo de... A ver, pero yo creo que hay que fijar los elementos. Uno, Alejandro dice una cosa que es muy cierta. Hoy día, al final del día, todos los jueces los nombra el presidente y presidente de la República. Entonces, cuando dicen hay un riesgo de politización, ojo, porque hoy día es el color político de turno el que nombra y se produce ese equilibrio que se dice en el tiempo. Pero no es que un consejo que es plural vaya a politizar más que lo que puede estar politizado que la decisión de una sola persona. Dos, sobre el número, no es menor, porque lo que tú tienes que evitar es que se generen conflictos de intereses entre los propios miembros del Poder Judicial. Es decir, si los jueces tuviesen la mayoría, lo más seguro es que uno podría previsualizar o pensar o inducir, decir, ojo, que van a ir haciendo una carrera judicial entre ellos mismos y por lo tanto la evaluación va a ser bastante relativa. Y por lo tanto pasamos de una estructura jerárquica que imponía una voluntad, o al menos así se le criticaba, versus una mayoría de jueces que van a imponer una voluntad y eso va a ser objeto de crítica. Lo que pasa es que lo que hay que evitar es que eso se produzca. Y eso se produce o se evita en la pluralidad de la integración, y eso sí me parece correcto en el tipo de nombramiento que hay. Ya tenemos que ir terminando, que se nos pasa súper rápido el tema, pero no quería dejar de plantearles un punto que también en su minuto levantó algo de polémica, y era lo que tiene que ver con los recursos de protección. Muchas veces ustedes como lo saben muy bien, que es una herramienta que se usa quizá más de lo necesario para lograr precisamente eso, ser protegido por el judicial, y terminan, cualquiera de nosotros que haya hablado con abogados integrantes de la Corte te dice, mira, en el mismo día vemos desde temas de vecinos hasta temas medioambientales, bueno, de todo un poco. Y lo que se quería ahora precisamente era terminar con eso, pero dicen, ojo, que al terminar con recursos de protección podemos estar también limitando ciertas garantías ante los tribunales. ¿Cómo ven ustedes aquel cambio? ¿Y a qué responde ese cambio, Alejandro? ¿Por qué? Sí, a ver, el tema de los recursos de protección, nuevamente estaba buscando la norma que me gusta ir discutiendo. Yo creo que sí, a mí a mí de las cosas que más me complica es el cambio de que salgan de la Corte de Apelaciones. Y aquí viene el principio de para qué arreglar las cosas que funcionan bien. Y independiente que efectivamente hay muchas causas que están acumuladas, muchos juicios, se pueden buscar otros mecanismos para descomprimir, pero la verdad que el modelo de recursos de protección ha sido un modelo que funciona. O sea, y hoy día puede ir cualquier persona, un ciudadano que le estén afectando un derecho y lo presenta incluso escrito por la persona, no hay que reunir a un abogado, nada, y se resuelven más o menos en corto plazo. De hecho, se decreta la típica orden de no innovar, qué sé yo, y después se resuelve en pocos días. Entonces a mí me parece que pasarlo a los tribunales de instancia, tribunales civiles, etcétera, creo que al revés puede generar mucho más colapso todavía. O sea, ya eso sí que están colapsados. Y además hay otro elemento que para meter más cosas a la sopa, que es el término de los arbitrajes forzosos. Entonces van a haber más juicios además, cosa que yo entiendo en los casos de ¿cómo se llama? Cuando hay herencia, ¿cierto? Es normal, ir a un arbitraje lo encuentro que es una mala idea, digamos, tienes que tener recursos,
pero en el caso, por ejemplo, de los temas de sociedades anónimas, que hoy día están regulados y son forzosos, me parece que está bien si tienen plata y pueden resolverlo entre ellos, ¿para qué lo vamos a recargar los juzgados civiles? Entonces, a mí ese es de los temas que me parece complejo, y también, obviamente, la extensión del recurso de protección. O sea, creo que también en ese sentido lo que está hoy día me parece como razonable, acotado a libertades principalmente, porque cuando tú abres mucho el campo de acción de los recursos de protección, empiezas a judicializar todo, y sobre todo le das mucho poder al juez, que ya vaya más allá de lo que corresponde. El tribunal tiene que resolver conforme a derecho, pero cuando tú, por ejemplo, le das espacio para meterse en los derechos sociales, finalmente termina siendo política pública. Y uno entiende que es justo detrás. O sea, claro, hay un caso de una persona que necesita un remedio súper caro, y de hecho se ha hecho en estos tribunales, y dice ya, le vamos a ordenar al ministerio que le compre ese remedio que cuesta 100 millones de pesos. Y yo veo esa cuestión y digo, obvio que sí, pero lo problemático es que tienen que ser políticas nacionales, porque pueden haber varios casos como esa niña que no tienen, por ejemplo, acceso a la justicia y que no reciben ese remedio. Entonces, la distribución de recursos y las políticas de salud tienen que hacerlo el gobierno y el Congreso, y no los ministros de la Corte. Lo hemos visto un montón en temas como salud o pensiones, que rato desde los tribunales se termina haciendo política pública. Tomás, no sé cómo es el punto de recurso de protección, lo del arbitraje, que bien mencionaba Alejandro. En el arbitraje estoy de acuerdo. En el resto tengo otra mirada. A ver, expliquemos que el sistema que se establece en el texto borrador es que los tribunales de instancia, los civiles, van a ser los primeros que van a conocer. Hoy día conoce la Corte de Apelaciones. Van a poder apelar de lo resuelto por los tribunales de instancia a la Corte de Apelaciones. Y la Corte Suprema va a ser un tribunal de unificador de jurisprudencia, básicamente. Es decir, va a fijar las grandes líneas sobre la tutela de los derechos, y por lo tanto las Cortes de Apelaciones y estos tribunales van a ir aplicando esa doctrina. Dos, hoy día hay muy pocos derechos que se tutelan. Básicamente los derechos que se llaman de libertad, que no generan gasto al Estado. En el texto constitucional se van a tutelar todos, así lo dice. Tres, la forma de resolver es muy parecida, porque la redacción es bastante equivalente. En el fondo, el instrumento cambia los tribunales, pero el instrumento es muy parecido. Y en ese sentido, ¿cuál es el objeto? Que entre más tribunales conozcan, el acceso a la justicia es más fácil. Debería ser, claro. En cambio, que si tú tienes que llegar a la capital regional a presentar un recurso de protección, el acceso a la justicia se reduce. ¿Cuál es el desafío? Que yo concuerdo con esto en Alejandro de los atochamientos de los tribunales. Que tengas, es una cosa muy técnica, pero que puedas tener a lo mejor un mejor estándar de admisibilidad de los recursos, porque hoy día todo entra, en general, salvo excepciones muy puntuales, todo recurso que esté bien escrito y que invoque un derecho que se está vulnerando, entra. Y por lo tanto sería procesalmente hablando a lo mejor un poquito más exigente para que en esta apertura se produzca un filtro de entrada a los tribunales. Y ahí también fijar una prioridad de su vista, porque una de las características de la protección es que sea vista pronto para que resuelva ese problema. Y ahí puede producirse también otro fenómeno que las Cortes sí lo ocupan, que es cuando la materia puede ser resuelta de otra forma, rechazan y ordenan que se privilegie esa otra vía. Por lo tanto, ojalá que el recurso, y eso es una regulación que tiene que hacerse, vaya acotado para que no se produzca este fenómeno de atochamiento, pero me parece una buena fórmula. Alejandro Fernández, Tomás Jordán, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Pudimos hacer una pincelada muy por encima de los cambios que viene el sistema de justicia. Por supuesto, a ustedes, como siempre, les decimos, lean el borrador, vaya de repente especialistas, converse sobre el borrador para que votemos todos informados a principios de septiembre. Les doy las gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Mapa Constituyente, este espacio colaborativo entre The Clinic, Ladera Sur, Súbela y Mi Voz, para tener coordenadas, para caminar mejor por este largo ya camino hacia una eventual nueva Constitución. Muchísimas gracias y hasta la próxima.